Bom, muito boa noite a todos. Nós temos aqui alguns alunos do mestrado, alguns doutorandos, alguns doutores e alguns fugidos do terceiro ano que não gostam das disciplinas dogmáticas e quando souberam que tinha um professor falando sobre teoria do direito, sociologia do direito, acharam melhor abandonar a própria classe e vir aqui para assistir a aula. Sejam muito bem-vindos. É possível que daquela sala onde eu fiz o chamado mais alguém suba, mas estou achando um pouco provável, que é combinado até 7 horas, não subiram ainda. Possivelmente o professor vai continuar a sua aula lá. Olha, é uma enorme satisfação receber o professor Manuel Calvo Garcia aqui na faculdade. É a primeira vez que vem a São Paulo, consequentemente, a primeira vez que vem à nossa faculdade. É um motivo de grande alegria, de grande satisfação recebê-lo. O professor participará também do Congresso Brasileiro de Sociologia do Direito. O professor Manuel Calvo Garcia é catedrático de Filosofia do Direito e Sociologia Jurídica da Universidade de Saragoça e, além disso, é o coordenador do Laboratório de Sociologia Jurídica da mesma universidade. Ele nos presenteou aqui com este livro que acabou de sair, é um livro do ano passado, Introdução e Perspectivas Atuais da Sociologia Jurídica, e também com um texto que depois nós vamos disponibilizar a todos, que é a base da sua exposição de hoje, um texto apresentado na revista Sortus, que eu não sei o que significa, porque não é espanhol, é a língua lá do País Basco, a língua de Oñate, numa revista coordenada pelos estudantes do mestrado de Oñate. Um artigo sobre positivismo jurídico e teoria sociológica do direito, publicado pelo professor num volume recente da revista. Então, professor, é um grande orgulho tê-lo aqui na nossa faculdade e eu passo a palavra para a sua exposição, em torno de 40 minutos, 50 minutos. Depois podemos abrir para algumas perguntas dos participantes. Muito obrigado. Muchas gracias. Bien, no sé si es necesario el micrófono. Si no se me oye ya me lo colocaré mejor, aunque no soy muy diestro en el uso de estas cosas, ¿verdad? Simplemente decir que para mí es un honor estar en esta facultad de Derecho, una de las facultades más prestigiosas de América Latina y del mundo, de estar con el profesor Campilongo, a quien respeto y que siempre me ha resultado útil leerle. Agradecer también a Lucas, ¿verdad?, por su ayuda para traerme y encontrarme aquí, y a todos vosotros pues por haber tenido la deferencia de acudir a esta presentación. La verdad es que había preparado una presentación pensando en otro tipo de auditorio y pensando también en un posible auditorio mixto, que por poco ha ocurrido, es decir, encontrarme con estudiantes de tercero. Bueno, ya tenéis un conocimiento del derecho, pero podía haberme encontrado con estudiantes de primero, con personas que están haciendo la maestría o que están haciendo el doctorado o que ya son doctores, ¿no? La verdad que este tipo de auditorios hacen que las cosas sean difíciles, pero vamos a tratar de resolverlo con un poco de improvisación también. Vamos a tratar de hacer un discurso más directo, un discurso que os pueda resultar más útil. En el fondo, lo que quizá no traduce en estas diapositivas es que os voy a contar la historia de mi vida académica. Y yo hice una tesis doctoral sobre justificación y objetividad en la interpretación de la ley.
ese era mi tema, un tema canónico, un tema central en la filosofía del derecho, y lo que yo buscaba, estoy hablando del año de 1980 a 1985, lo que yo buscaba era, bueno, pues si a lo largo de la ciencia jurídica, y empezaba en la Edad Media, en los orígenes de la ciencia jurídica, hasta llegar a ese momento, hasta hoy podríamos decir, aunque yo la escribía en 1980, 1985, si realmente el método jurídico había conseguido justificar la objetividad en la interpretación de la ley. Y lo que me ocurrió es que después de 5 años, pues aquello se me cayó. Y yo no conseguí encontrar en el método jurídico esa objetividad, esa justificación de la objetividad. Es más, acabé sosteniendo que la ciencia jurídica formalista, la dogmática jurídica, pues tenía muchas debilidades, no conseguía dar respuestas a muchas de las cuestiones que había que afrontar, y sobre todo no daba respuesta a las necesidades de la praxis jurídica, de la praxis real del derecho. Y ahí es donde yo me planteé que quizá el enfoque de mi tesis doctoral no era suficiente, que quizá había que dar un paso más. Y por eso en las conclusiones yo me planteo que habría que romper el techo de la ciencia jurídica formalista, de la propia filosofía del derecho estándar, tradicional, y buscar otras herramientas que diesen cuenta de cómo son las cosas en el funcionamiento real de los fenómenos jurídicos. Y en esas páginas de conclusión yo apostaba por la sociología jurídica. Y a partir de ese momento, a partir de 1986, ya doctor, yo empecé a formarme en la sociología jurídica, aunque sea anecdóticamente decir que como en España no había sociología jurídica, pues tuve que viajar a Italia, como muchos hemos hecho, y allí me formé en el campo de la sociología jurídica. Entonces, una de las cosas que yo he descubierto es, primero, que voy a hablar más de la teoría del derecho, que es mi especialidad. Como ya ha dicho el profesor Campilongo, soy profesor de filosofía del derecho y sociología jurídica. Quizás soy el único catedrático de sociología jurídica que hay en España, porque yo me empeñé en que figurase en el perfil de mi plaza el concepto sociología jurídica, con lo cual cuando salió la plaza a concurso era filosofía del derecho y sociología jurídica. Obviamente el ser profesor de filosofía del derecho y sociología jurídica pues me lleva a pensar más en la teoría del derecho, en la teoría estándar, en la teoría tradicional del derecho, que sigue siendo una teoría formalista. No voy a entrar en muchos detalles, porque entiendo que no es el momento y tampoco nos daría tiempo, pero en ese texto que algunos tenéis y que el profesor Lucas os puede facilitar a quienes no lo tengáis, pues sí que hago una exploración más en el terreno de la filosofía del derecho. Es que me pregunto por qué Kelsen acaba volviendo al formalismo jurídico, o por qué Hart, a pesar de esa página 5 de su prefacio del concepto del derecho, no tiene una orientación sociológica y su concepto es un concepto filosófico del derecho, o por qué desde una cierta teoría del derecho, la teoría positivista del derecho, que para mí pienso que es una referencia importante en el terreno de la filosofía jurídica, ¿por qué no se ha superado el formalismo en la teoría del derecho? Y no se ha superado en la teoría del derecho porque tampoco se ha superado en la ciencia jurídica. La ciencia
jurídica es una ciencia jurídica formalista, ya lo decía Weber en una obra póstuma que se publica en 1924, Economía y Sociedad, que tiene una parte dedicada a la sociología del derecho, aparte de 300 páginas dedicada a la sociología del derecho, y que a mí en mi tesis doctoral me ayudó a comprender cómo surge la ciencia jurídica, cómo se desarrolla como una ciencia racional y formal. Se queda ahí, en la descripción de la ciencia jurídica como racional y formal, y la verdad es que creo que a lo largo de toda su evolución, y todavía hoy, a pesar de algunas aperturas, todavía hoy la ciencia jurídica es una ciencia, es un saber dogmático, digo en la diapositiva, es una ciencia jurídica autónoma, lo mismo que ciertas teorías del derecho, y de alguna manera eso es así porque está anclada en el formalismo jurídico. Pero ni la ciencia jurídica ni la teoría del derecho, que es de lo que yo voy a hablar más que la ciencia jurídica en general, han resuelto problemas importantes, problemas que en la filosofía del derecho ya se vienen apuntando desde el siglo XIX o desde comienzos del siglo XX, pero que nunca han calado. Es decir, que esa ciencia jurídica formal, esa teoría formal del derecho, pues no resuelve algunas cuestiones relacionadas con la praxis jurídica. Y en lo que a mí respecta, pues digamos que yo he reparado, y lo he destacado en algunos trabajos y algo recojo en este último, es que las transformaciones del derecho, los cambios que se están produciendo en el ámbito del derecho, hacen imposible mantener ese enfoque formal en la teoría del derecho o en la ciencia jurídica. No es que lo diga un filósofo del derecho, no es que lo diga un teórico del derecho, es que son los propios cambios que se han producido al interior del fenómeno jurídico los que obligan a ir más allá de lo que nos dice la teoría estándar del derecho, la teoría tradicional del derecho. Las nuevas funciones del derecho. El derecho se ha materializado, el derecho, mañana voy a hablar de derecho regulativo, o el derecho del Estado social, pues eso está ahí, y hay que dar respuesta a esas nuevas realidades jurídicas. El pluralismo jurídico no cabe en la teoría del derecho, porque la teoría del derecho es una teoría del derecho profundamente estatista y formal, y todo lo que no proceda de las fuentes formales del derecho no tiene reconocimiento en la teoría del derecho. La globalización, lo mismo, es decir, no cabe el derecho en la globalización. Los teóricos del derecho no sabemos reflexionar sobre el derecho de la globalización. Si hablamos de la lex migratoria, decimos que hay una cosa nueva que funciona, que es efectiva, pero que no sabemos muy bien por qué. Yo soy autor de un libro de teoría del derecho, ya publiqué hace muchos años, en el 92, y a veces miro hacia atrás y digo, pues es que la teoría del derecho de la que yo hablo, su manual de teoría del derecho, la teoría del derecho de la que yo hablo es la teoría del derecho del siglo XIX. Y muchas veces los filósofos del derecho no hemos ido más allá. Y el problema, desde mi punto de vista, no es puramente epistemológico, puramente teórico, no, el problema tiene que ver con la praxis del derecho. Por eso lo que yo vengo a proponer aquí es que tenemos que superar los fundamentos de un conocimiento dogmático y formalista, que hay que revisar las pautas tradicionales del análisis
del análisis normativo, y que eso nos obliga a un cambio de talante. Creo que es fundamental, hablar de talante no está de más. Vamos a despojarnos de la mochila que llevamos encima quienes nos hemos formado en la ciencia jurídica tradicional, y vamos a incorporar nuevas perspectivas, y entre esas nuevas perspectivas la que yo defiendo es la perspectiva sociojurídica. Yo creo que es fundamental la apertura de las ciencias jurídicas a las ciencias sociales. Es decir, no estoy hablando solo de la teoría del derecho. Es decir, hoy en día un profesor, una profesora de derecho penal no puede encerrarse en el código y en una construcción dogmática, aunque tienden a ella, aunque tienden a hacerlo. Creo que hay que incorporar nuevas perspectivas, y de hecho hay muchas profesoras y profesores de derecho penal que lo están haciendo. Yo suelo hacer un chiste en Zaragoza, en la Facultad de Derecho, en mi universidad, da la casualidad que los despachos de las profesoras y los profesores de filosofía del derecho y de derecho penal están en la 4ª planta, en la última, en el piso superior. Y yo me meto con mis colegas, provoco a mis colegas de derecho penal diciéndoles que la filosofía del derecho y el derecho penal habitan en el cielo de los conceptos. Pero hago un juego de palabras. En lugar de decir el derecho penal, digo la teología penal. La teología penal porque la dogmática tiene reminiscencias de la dogmática. Eso se ve muy claro cuando vamos a estudiar el origen de la ciencia jurídica en la Edad Media, y ese saber formalista del derecho penal muchas veces no ha superado esa idea de la dogmática jurídica. Y me miran así, de esas maneras. No sé si entienden el chiste o no entienden el chiste, pero en cualquier caso creo que es real. Es decir, todavía las ciencias sociales están ahí, ancladas en la tradición. Pero sin embargo, de la escuela de Zaragoza, de una escuela muy formal, son finalistas, etcétera, etcétera, pues también han surgido profesores que han creado institutos de criminología. Por ejemplo, el Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga lo crea el profesor Díez Ripollés, que yo conocí en la Facultad de Derecho. Entonces él era ayudante, estaba haciendo la tesis con el profesor Cerezo, y lo que dice el profesor Díez Ripollés es que, llegado un momento, a mí el saber dogmático no me era suficiente. Trabajaba sobre delitos sexuales, había estudiado psicología antes, y ello le llevaba a tener una perspectiva más amplia. Pues yo creo que esa apertura a las ciencias jurídicas, a las ciencias sociales, es fundamental, y que poco a poco se va produciendo en nuestras facultades. Y aquí recojo una frase de una autora británica que ha trabajado en el campo de la filosofía del derecho, pero también del derecho penal, y yo creo que ella acierta cuando dice que la filosofía del derecho y la sociología jurídica han estado radicalmente enfrentadas. Ella habla de desafortunada e intelectualmente constructora hostilidad, y es así. Yo soy sociólogo del derecho, no quiero saber nada con la filosofía del derecho, o al contrario, no, mi enfoque es un enfoque científico, no tiene nada que ver con esas cosas que hacen las sociólogas y los sociólogos del derecho. Yo he construido una ciencia, una teoría del derecho sobre valores de verdad, una ciencia, una teoría del derecho objetiva, universal, y no es algo contingente como la sociología jurídica. Por lo tanto, la sociología jurídica no nos sirve para nada. Bien, creo que por suerte estamos superando, poco a poco estamos superando esa situación,
y se va produciendo el diálogo entre, en particular, pues, de lo que aquí me ocupo, la teoría del derecho y la sociología jurídica. Por eso me planteo que quizá puede ser posible comenzar a hablar de una teoría sociológica del derecho. Y se está empezando a hablar de una teoría sociológica del derecho. O sea, aquí voy a traer unos pocos nombres, pero creo que pueden ser significativos y pueden ser interesantes porque sus propuestas pueden de entrada encajan en eso que subrayaba antes, de superar la hostilidad entre ambos enfoques, y además pueden proporcionarnos herramientas útiles. No voy a profundizar en la obra de estos autores. Roger Cotterrell es un autor muy interesante. Él es profesor de teoría del derecho, aunque lo que hace es sociología jurídica. Me imagino que le pasa como a otros nos pasa, bueno, hay que vivir de algo, y la teoría del derecho da para vivir y la sociología del derecho no tanto, ¿no? Entonces, quizá por eso él tiene la sensibilidad de incorporar la perspectiva sociojurídica sin desterrar o desdeñar totalmente las aportaciones de la teoría del derecho. Pero lo que él sí que tiene claro, lo deja claro, lo subraya en sus últimos trabajos, es que lo que él denomina el imperialismo filosófico en la teoría del derecho impide ver cómo funcionan las cosas en los fenómenos jurídicos, cómo funcionan las cosas en el ámbito del derecho. Por eso él dice que una teoría del derecho anclada en la filosofía jurídica, exclusivamente en la filosofía jurídica, no es útil, porque no es útil para dar cuenta de la praxis jurídica. Él también subraya esa idea de que, bueno, hay que dar sentido teórico a las nuevas realidades del derecho. Él repara mucho en el derecho transnacional, en el derecho de la globalización, y dice, no, es que la teoría tradicional del derecho no me resulta útil, no me ayuda a explicar cómo funcionan las cosas en este ámbito. Por eso él sostiene que el enfoque sociológico es indispensable. El enfoque sociológico es indispensable si queremos construir una teoría del derecho útil. Fijaros que no digo una sociología del derecho, sino una teoría del derecho útil, una teoría del derecho útil que dé cuenta, que explique, que nos permita comprender el derecho, pero que al mismo tiempo explique cómo funciona el derecho y que sea útil para la praxis jurídica entendida en sentido amplio. Lo mismo que hay que explicar el derecho penal, que es una de las ramas del derecho más anclada en la tradición jurídica, pues también hay que explicar cómo funciona el derecho transnacional, cómo funciona el derecho de la globalización. Y en ese sentido él apuesta por la interdisciplinariedad. Y fijaros, por ejemplo, yo, si os fijáis, hablo fundamentalmente de sociología jurídica, más que de sociología del derecho. Aquí he visto que habláis de sociología del derecho y quienes sois más lumanianos, pues quizá tenéis razones para emplear esa terminología, pero yo creo que la propuesta de Cotterrell es interesante. Es decir, no quiero hablar de sociología del derecho, pues no estoy hablando de una rama más de la sociología. Sociología de la familia, sociología del trabajo, sociología de las... bueno, sociología del derecho, una rama más
de la sociología, sino que él habla de sociología jurídica. La terminología, su libro, su manual, es un manual de introducción a la sociología jurídica. Y ahí explica por qué no utiliza el término sociología del derecho, porque lo que busca es esa perspectiva transdisciplinar, no anular la teoría del derecho, no anular los ámbitos propios de la ciencia jurídica para suplantarlos con una nueva disciplina que sea la sociología jurídica, sino buscar la comprensión o interpretación sociológica del derecho en esos ámbitos, en el ámbito de la teoría del derecho, en el ámbito de la sociología jurídica. Otro autor que traigo aquí a colación, soy un poco tiro hacia lo anglosajón, ya me disculparéis, pero bueno, pues son pequeños defectos que alguien tiene, ¿verdad? Y que ha tenido desde su tesis. Yo empecé, mi tesina de licenciatura fue una tesina de licenciatura sobre la filosofía analítica del lenguaje, no la filosofía analítica jurídica, sobre John Austin y los enunciados normativos. Digamos que esa herencia por lo anglosajón, por lo británico más exactamente, pues a veces se mantiene. De todas formas, Dennis Galligan es un poco universal, la verdad es que no sé de dónde es. Sé que ahora está en la Universidad de Oxford, en el Oxford Center for Sociolegal Studies, pero él estuvo mucho tiempo en Australia. Y estando en Australia, él publicó un libro que a mí me resultó muy interesante y que me permito recomendaros sobre discretionary powers, sobre poderes discrecionales, sobre la discrecionalidad jurídica. Muy obviamente tenía que conocer el derecho administrativo, el funcionamiento de la administración, pero el enfoque es un enfoque sociojurídico. Y yo recuerdo que tuve la oportunidad de asistir hace muchos años, ya no me acuerdo cuántos, a un coloquio, unas jornadas que organizaba él en la Universidad de Oxford sobre discrecionalidad jurídica. La discrecionalidad jurídica en las facultades de Derecho la hemos estudiado en Derecho Administrativo, y los teóricos del derecho algo hablamos de discrecionalidad jurídica. Y de vez en cuando nuestros alumnos, no sé si aquí ocurre lo mismo, nuestros alumnos protestaban: es que eso que está diciendo no es lo que nos decían en derecho administrativo, ¿no? Porque la perspectiva de los teóricos del derecho no es la misma. Partimos de Hart, partimos de otros autores para hablar de discrecionalidad jurídica, mientras que en derecho administrativo la discrecionalidad, por lo menos en España, implica hablar de discrecionalidad, implica tratar de acabar, tratar de reducir la discrecionalidad jurídica. Desde García Enterría, toda su escuela, hasta que se rompe un poco precisamente por este tema, lo que buscan es que solo haya una única solución correcta. Estamos hablando de ciencia jurídica tradicional. Puede haber una única solución correcta, por lo tanto hay que buscar argumentos, hay que buscar recursos que nos permitan acabar con la discrecionalidad de los poderes administrativos. En la teoría del derecho tenemos otra perspectiva, pero la perspectiva de un sociólogo del derecho como Dennis Galligan todavía es mucho más radical. La discrecionalidad está ahí. Si quieres lo entiendes y si no, no lo entiendes, pero la discrecionalidad es algo que tienes que afrontar. Y para mí fue muy curioso aquel coloquio porque asistían muchos profesores alemanes. La teoría de la discrecionalidad administrativa en España, no sé aquí en Brasil, pero en España se importa, se incorpora desde la ciencia jurídica alemana.
y el coloquio se hacía en el Oxford Center for Socio-Legal Studies, con lo cual había muchos sociólogos del derecho, algún economista, estaba Hawkins, que es una de las máximas autoridades sobre discrecionalidad jurídica desde el punto de vista sociológico, y yo asistía como mero espectador y bueno, hacía como de antropólogo, como de observador, ¿no? Es decir, estaba viendo qué pasaba ahí, y lo que pasaba es que no se entendía. Había traducción simultánea, pero los profesores alemanes formados en la dogmática jurídica, en la ciencia jurídica tradicional, no se entendían con los sociólogos y las sociólogas del derecho. Es que hablaban distintos lenguajes, hablaban distintos lenguajes. Y digamos que para mí fue uno de esos momentos en los que empecé a reflexionar, digo, bueno, esto de alguna manera tendría que acabar, y de ahí surge una tesis que luego voy a exponer, la idea de que la sociología jurídica puede ser un punto de encuentro, y una teoría sociológica del derecho puede ser un punto de encuentro que haga posible el diálogo entre estas perspectivas en principio tan enfrentadas. Pues bien, Dennis Galligan defiende la necesidad de avanzar hacia una teoría sociojurídica del derecho, pero él subraya que la teoría del derecho puede ser útil para el análisis sociojurídico. De hecho, él tiene en cuenta la teoría del derecho, fundamentalmente la teoría del derecho de Herbert Hart, que es la que él más ha trabajado y la que tiene en cuenta. Es decir, que en su discurso sociológico él incorpora muchos elementos conceptuales y analíticos de la filosofía hartiana, pero, insiste, reflexivamente el enfoque sociojurídico también debe ser útil. Ahí pongo puede, pero él está pensando en que debe ser útil para la teoría del derecho. Como veis, estamos superando ese discurso propio, característico de los años 30, de los años 60, donde eran teoría del derecho y sociología jurídica eran absolutamente irreconciliables. Para el positivismo sociológico lo que existía era la sociología del derecho y punto. Y la ciencia jurídica tampoco se quería contaminar con el enfoque sociojurídico. Dennis Galligan propone claramente esa simbiosis de teoría del derecho y sociología jurídica, y dice que eso puede ser muy útil para avanzar hacia una teoría sociojurídica que nos permita comprender cómo funciona realmente el derecho. Y qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando analizamos la discrecionalidad jurídica, o qué es lo que ocurre cuando analizamos otros elementos del fenómeno jurídico. Bien, Nicola Alesi, rescato este nombre, ella es la menos socióloga de las personas que traigo aquí a colación. Yo diría que ella es más de filosofía del derecho. La conocemos sobre todo por su biografía sobre Hart, pero ella también tiene escritos muy interesantes sobre derecho penal y algunas reflexiones sobre teoría del derecho que son muy interesantes. Y, por ejemplo, ella sostiene que una teoría del derecho construida al margen del concepto práctico institucional del derecho no tiene ningún sentido. Es decir, que los conceptos jurídicos abstractos, formales, que se manejan habitualmente en la ciencia jurídica, en la teoría del derecho, no se comprenden adecuadamente. No se comprenden adecuadamente porque se omite la consideración del contexto práctico e institucional del derecho. Y eso es fundamental. El derecho y el conocimiento jurídico no puede ser solo análisis de normas o construcción dogmática, no, hay una dimensión institucional
que es precisamente la de la aplicación del derecho, que no podemos ignorar. Aquel derecho en funcionamiento del que nos hablaban los realistas, no lo podemos ignorar. Por eso ella propone una jurisprudencia, una teoría del derecho fundamentada socialmente, una jurisprudencia basada en las ciencias sociales, precisamente para incorporar ese conocimiento del contexto práctico e institucional del derecho. Pero ojo, ella no dice que la jurisprudencia deba renunciar, la teoría del derecho, en la traducción al castellano, y me imagino que también al portugués, que la jurisprudencia no debe renunciar a sus propios métodos, sino que lo que debe hacer es incorporar la perspectiva de la sociología para teorizar el derecho como un fenómeno social. Porque el fenómeno no es negro sobre blanco, no es exclusivamente letra escrita, sino que el derecho es un fenómeno social. Por eso hay que abrir la perspectiva del conocimiento. Y lo dice una teórica del derecho. Voy a traer a colación dos intentos recientes de construir una teoría general del derecho integrando la perspectiva sociojurídica. Hay más, por supuesto que hay más. Simplemente traigo aquí a colación para decir, bueno, yo no estoy descubriendo el Mediterráneo, es decir, que ese enfoque de construir una teoría general del derecho orientada sociojurídicamente, pues es algo que ya está ahí y es algo que algunos autores han explorado y han intentado construir. Y a título de ejemplo, pues voy a mencionar a Brian Tamanaha y a William Twining, que es un autor que me gusta mucho. Él es discípulo de Hart, de Herbert Hart, en la Universidad de Oxford, pero luego se escora hacia el realismo jurídico y hacia un enfoque sociojurídico. Y estos dos autores, simplemente lo que quiero destacar aquí, van a intentar construir una teoría general del derecho a partir de un enfoque sociojurídico. Es decir, romper con la teoría general del derecho tradicional y construir una teoría del derecho basada en el enfoque sociojurídico, no solo la sociología, también la antropología, la psicología social, pero una teoría del derecho orientada hacia las ciencias sociales. Y bueno, el intento de Tamanaha, que desde mi punto de vista no está del todo conseguido, pero es interesante, trata de conciliar realismo jurídico, positivismo jurídico, sigue defendiendo que es positivista, pero al mismo tiempo ves que hay cosas que no encajan, pero sí que ese enfoque realista le lleva a él a dar entrada a la perspectiva sociojurídica. Y yo creo que muchas veces pues las circunstancias personales marcan los senderos intelectuales y que yo creo que Tamanaha no habría escrito lo que ha escrito si él no se forma en un contexto de pluralismo jurídico. Él, en Hawái, donde trabaja en la práctica del derecho y empieza a formarse como académico, lo que conoce es una pluralidad de ordenamientos jurídicos, y el ordenamiento estatal no es el único ordenamiento. Es decir, que en ese contexto el pluralismo jurídico es fundamental. Y él al final acaba viendo que la teoría tradicional del derecho no da cuenta del pluralismo jurídico. La teoría del derecho tradicional es, como decía muy rápidamente al comienzo, profundamente estatal y formalista. Y todo lo que se escape a las fuentes estatales del derecho no es derecho. Y da igual que sea derecho indígena o que sea derecho de la globalización. No sería derecho. Claro, esto
hoy en día es muy fácil de decir, pero muy difícil de mantener. Entonces, Tamanaja busca describir, comprender y evaluar los fenómenos jurídicos en contextos diversos. Y de alguna manera él lo que hace es incorporar el enfoque sociojurídico para construir una teoría general del derecho. Lo mismo ocurre con William Twining. William Twining se forma con Hart en el corazón de la filosofía analítica del derecho, pero él también se escora hacia el realismo jurídico. Al realismo jurídico y la sociología jurídica en el ámbito cultural anglosajón siempre han estado muy unidos, incluso podemos establecer vínculos, ¿no?, entre la sociología jurídica y el realismo jurídico. Y en un momento determinado Twining pues busca comprender el derecho desde una perspectiva sociojurídica. Es curioso que él parte también del pluralismo jurídico para decir aquí hay que cambiar algo, hay que cambiar las cosas, pero él incorpora también la globalización. Lo que a él le rompe los esquemas, en el fondo, es el pluralismo jurídico y la globalización. Y, por ejemplo, lo menciono porque antes hablábamos de él, uno de los autores que él tiene muy en cuenta cuando reflexiona sobre estas cuestiones es Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo del derecho, él se autodenominaría así, que reflexiona sobre el pluralismo jurídico y globalización, y lo que hace Twining es incorporar sus planteamientos a una teoría general del derecho. Bueno, quería haber sido más breve en todo lo que precede, pero ya entramos en el terreno de las conclusiones, por lo que sí que quiero es que haya un tiempo para el debate, ¿no? Es decir, que yo creo que vamos por el buen camino, es decir, que se han abierto nuevas perspectivas, nuevos caminos que nos permiten superar las hostilidades y los desdenes del pasado entre la teoría del derecho y los enfoques sociojurídicos. Y que eso nos debe llevar, ese respeto, ¿no?, interdisciplinar, nos debe llevar también a superar las barreras metodológicas. Y ojo, no estoy diciendo que las de la sociología jurídica sean más importantes y más interesantes que las de la teoría del derecho, sino que estoy apostando por un conocimiento integral, ¿no? Es decir, por una teoría sociojurídica que profundice en la descripción y comprensión del derecho como fenómeno social, aunando herramientas metodológicas tanto del campo de las ciencias sociales como del campo jurídico. Yo creo que tiene que ser así. Es decir, no podemos desdeñar ni las herramientas metodológicas del campo jurídico, ni las de la ciencia jurídica tradicional, ni de las teorías más críticas, y por supuesto que también tenemos que tener en cuenta las herramientas metodológicas de las ciencias sociales. Antes decía que a mí me resulta muy querida esa idea del punto de encuentro, ¿no? Y que una teoría sociojurídica pues, podría facilitar el diálogo entre perspectivas y áreas científicas diversas. Al interior del enfoque, es decir, porque no solo se trata de incorporar el conocimiento de la sociología entre muchas personas que, sobre todo quienes dicen que hacen sociología del derecho, lo único que cuenta es la sociología, el enfoque sociológico. Para quienes hacemos sociología jurídica, pues suele contar también la antropología, la psicología social, la criminología. En cualquier caso, lo que sí que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hemos de beber en fuentes plurales del mundo jurídico, de las ciencias sociales, y que hay que construir, digamos, un mecanismo que nos permita facilitar el diálogo entre áreas científicas diversas. Yo creo que las barreras disciplinares
esa tendencia que tenemos, yo soy el primero, la tendencia que tenemos de decir, no, yo tengo mi disciplina, teoría del derecho, la sociología jurídica, esto no se puede confundir con la criminología, porque entonces me vienen los profesores de criminología aquí, etcétera, etcétera. Eso no es bueno para el conocimiento jurídico. Hay que acabar con las barreras disciplinares, hay que facilitar el diálogo entre ciencias y perspectivas en principio diversas, y que en ese sentido la sociología jurídica en general y la teoría sociojurídica del derecho en particular puede ser un punto de encuentro. Yo creo que la sociología jurídica es fundamental para promover el desarrollo de un marco teórico e investigaciones que permitan avanzar hacia una teoría del derecho sociojurídica, o al menos fundamentada sociojurídicamente. Aquí la pregunta del millón es, ¿y qué sociología jurídica? ¿Qué sociología jurídica es la que nos puede permitir avanzar en esa dirección? Y aquí cada cual tiene su receta y tiene su perspectiva. Yo tengo la mía, pero no os quiero cansar. Me quedo aquí para que podamos dialogar un poquito, y si no hay muchas preguntas, pues os cuento cuál sería mi perspectiva de qué sociología jurídica. Muchas gracias. Temos período aí para algumas questões, para algumas perguntas, para diálogo. Buenas noches, profesor. Muchas gracias pelas palabras. Yo tengo una cuestión acerca de la aplicación de la teoría general del derecho con esta creación sociojurídica, y cómo esta nueva teoría puede hacer una ayuda para los jueces en la aplicación de la ley en los casos concretos, cómo ese nuevo modo de hacer lo derecho puede ayudar a los jueces en la aplicación de la ley. Pues yo creo que de entrada la mayor ayuda sería ayudar a que los jueces comprendan qué es lo que hacen, cómo funciona el derecho y cómo funciona la aplicación del derecho. Muchos jueces, muchos tribunales siguen pensando todavía que solo hay una única solución correcta. Quienes nos acercamos al conocimiento sobre cómo funciona el derecho desde una perspectiva sociojurídica sabemos que esto no es cierto, y que por lo tanto esto es algo que deben sopesar. Pues yo me imagino que para un juez pensar que su solución es una solución objetiva, la única solución correcta, pues bueno, es algo que de alguna manera le libera de responsabilidades, vamos a decir, intelectuales, simplemente responsabilidades. No, es que esta es la única solución correcta. Pero no, la realidad nos dice que esa es la solución que tú has elegido, porque normalmente el derecho te deja un margen de apreciación y tú tienes que elegir. Entonces lo que yo quiero es que me justifiques tu elección, no solo que me digas que estás aplicando el artículo 188 del Código Penal y que hay una serie de argumentos y de técnicas jurídicas, sino que luego todavía siga habiendo un margen de apreciación. Y quiero que me justifiques tu decisión ahí. Y bueno, pues quizá es una perspectiva incómoda, pero yo prefiero, y creo que es bueno para la praxis jurídica, prefiero llamar a las cosas por su nombre y decir qué es lo que ocurre en la realidad, que seguir poniéndome una venda y decir que la justicia es ciega y que la justicia es una... Muy curioso, no sé si aquí en España sí que existe un libro de Jonathan Swift sobre los liliputienses, y todo el mundo lo considera las historias de Lilliput, todo el mundo las considera como un cuento de niños, y de hecho se han hecho muchas películas de dibujos animados.
Bueno, pues una de las cosas que más sorprenden a este hombre que llega a la isla, que más sorprenden a los liliputienses es que la justicia en nuestros estados sea una justicia que tiene una venda. Tiene una venda y una balanza, que es la imagen que tenemos de la justicia. Y los liliputienses le dicen, no, la justicia tiene que tener los ojos bien abiertos, porque administrar justicia supone que hay que tener los ojos bien abiertos. Y añaden algo más. Y además, la idea de una espada no nos gusta. Nuestra justicia tiene los ojos bien abiertos, sí que tiene una balanza, pero tiene una bolsa de monedas de oro, porque nuestra justicia es premial. Esto lo escribía en el siglo XVII, es una utopía en realidad este libro. Y bueno, pues yo creo que algo de eso hay. La sociología jurídica puede resultar incómoda, hace que la justicia no sea ciega, pero al mismo tiempo nos ayuda a ver cómo funcionan las cosas en la realidad. ¿No hay un riesgo para que los jueces talvez pueda hacer una decisión, manobrar la ley, ir além del positivismo y cosas así? ¿No hay ese riesgo? No, lo que yo quiero decir es que eso ya ocurre. Entonces, podemos no verlo o podemos verlo, pero en realidad eso ya ocurre. Es decir, que hay un margen de apreciación en la aplicación de la ley, eso es una realidad. Entonces podemos no verlo, podemos ocultarnos esa faceta de la realidad o verla y decir, bueno, es que tiene que haber un plus de justificación. No nos podemos quedar en una justificación formal, que tiene que estar. Justificación formal tiene que existir, y obviamente el margen de apreciación o el margen de discrecionalidad no puede ser, no es absoluto, hablamos de margen y de ahí no te puedes salir, pero dentro de ese margen vamos a ver cómo ocurren las cosas y las justifica. Esa es, por ejemplo, la propuesta de Dennis Galligan, que era el autor que mencionaba antes. Y es por eso que él reconoce que Herbert Hart le resulta útil. Porque la tesis de la discrecionalidad jurídica o del margen de apreciación del positivismo jurídico, en el fondo, te lleva ahí. Lo que pasa es que Hart no da el paso, sino que se queda en la descripción. Entiendo tu inquietud, pero eso ocurre, lo quieras ver o no lo quieras ver, pero eso ocurre. Gracias. Continuando essa questão da influência, né, dos estudos sociojurídicos na aplicação. Então, o juiz, por exemplo, precisaria justificar com base em conhecimentos antropológicos, psicológicos, sociológicos, seria isso? E isso implicaria uma mudança na formação desses juristas? Só para eu entender um pouco melhor a proposta. Bueno, vamos a ver. Yo no estoy planteando que el juez, cuando vaya a decidir, tenga que haber estudiado psicología social, antropología, sociología del derecho, economía, etcétera, etcétera. No, mi planteamiento es más elemental. Quiero comprender cómo funciona la praxis del derecho, cómo funcionan las cosas en la aplicación del derecho. Y a partir de ahí sí que es cierto que si se abren, si hay aperturas, si se abren nuevos espacios para la justificación, quizá la formación del jurista, por lo menos en España y hasta donde conozco, en Brasil, quizá debiera cambiar un poco. Es decir, quizá
debiera haber otro tipo de formación más abierta hacia las realidades sociales. Yo trabajo mucho en el campo de la violencia de género, es uno de los campos en el que hago investigación. Entonces, cuando analizas las decisiones judiciales, te das cuenta de que muchas juezas y muchos jueces no tienen la formación necesaria para decidir ese tipo de casos. Es decir, cuando un juez tienen que decidir si existe riesgo para la víctima, existe riesgo objetivo para la víctima, no tienen formación para decidir, no entienden los informes de los forenses. Lo que quieren es el protocolo de la policía que les diga existe un riesgo alto, existe un riesgo bajo, pero no tienen capacidad muchas veces para saber cómo tienen que decidir. Y claro, decidir si conceden una orden de protección o no la conceden, pues eso puede tener sus consecuencias. La ley María da Peña aquí en Brasil es muy parecida a la española y ahí estáis viendo también que puede tener sus consecuencias. Que las juezas y los jueces que van a decidir estos casos tienen que tener una formación adecuada para decidir. No digo solo perspectiva de género, que puede ser interesante, sino una formación técnica. Y en España no, van a los juzgados de violencia de género, de violencia sobre la mujer, van por antigüedad y por acercarse a una ciudad grande y no estar en un pueblo pequeño, no van porque tengan una formación específica o algo así. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues esto tiene como consecuencias que en Barcelona, por ejemplo, Barcelona capital, el 80% de las órdenes de protección se deniegan. En Zaragoza es lo contrario. Solo el 20% de las órdenes de protección se deniegan. Es la misma ley, son las mismas normas, son los mismos criterios. Pero ¿qué pasa? Que tienes que apreciar si hay indicios de que se ha cometido un delito, porque todavía no se ha decidido el caso, estamos hablando de una medida cautelar, y tienes que decidir si hay riesgo objetivo para la víctima. Claro, apreciar si hay riesgo objetivo para la víctima, eso es algo muy amplio. Ya te digo que en Zaragoza el 80% de las órdenes de protección se conceden. En Barcelona solo el 20%. Y en Cataluña el 40%. Y que eso está ahí. Y por supuesto que algo debiera cambiar en la formación del jurista y sobre todo en la formación más específica de los operadores jurídicos y en particular de los jueces. Es mi opinión, simplemente mi opinión. Professor, obrigado pela exposição. Eu tendo a concordar com o argumento da sua apresentação. Eu não li o texto, peço desculpa, depois eu vou ler, porque eu me interesso no tema. E eu queria fazer uma reflexão, enfim, não é exatamente uma pergunta. Da mesma forma que eu entendo a necessidade do desenvolvimento de uma teoria sociológica do direito, eu poderia fazer o raciocínio inverso e afirmar que também há uma necessidade do desenvolvimento de uma sociologia da teoria do direito. Se a gente concordar com essa distinção, então, entre uma teoria sociológica do direito e uma sociologia da teoria do direito, não basta apenas dizer que há uma necessidade de superar a barreira metodológica, mas também tem uma necessidade forte de compreender como que acontece o debate metodológico entre essas áreas. Talvez o grande desafio aqui é saber como esse diálogo acontece sem perder a autonomia ou a especificidade de cada campo. E talvez na sua apresentação você represente muito bem que há uma pluralidade de posições quanto a isso, porque não há uma posição definida. Então, primeiro, gostaria de saber qual que é a sua posição frente a isso, se faz sentido essa distinção. E segundo, se nessa inversão de uma necessidade da sociologia da teoria do direito, quais que seriam os propósitos de uma investigação que enverede para esse caminho? Enfim, não sei se eu fui claro. Sí, bueno,
digamos que en principio entiendo que lo que haces es una reflexión y que la pregunta, si lo entendemos así, estaría al final. Claro, yo he enseñado teoría del derecho toda la vida. A partir del 86 me escoré, me formé en la sociología del derecho, decía Renato Treves, que es con quien yo estudio en Italia, y bueno, pues la investigación que hago es investigación en el campo de la sociología jurídica. Para formarme me vinculé a grupos del Departamento de Sociología en Zaragoza, pero no me atrevería a decir que he hecho una sociología de la teoría del derecho. Quizá un autor que he mencionado, Roger Cotterell, sí. Él sí que, de alguna manera, cuando habla de imperialismo sociológico, cuando dice que la teoría del derecho no es útil para la práctica, él está enseñando teoría del derecho también, ¿no? Es decir, quizá él sí que ha avanzado en ese sentido. Yo personalmente lo que sí que he constatado es que mi libro de teoría del derecho es un libro basado en la teoría del derecho del siglo XIX y que la mayoría de las teorías del derecho, las teorías del derecho estándar que se enseñan en España, no han superado la concepción tradicional de la ciencia jurídica y de la teoría del derecho, ni tan siquiera el positivismo jurídico de que es enojar, o teorías del derecho que puedan considerarse como más alternativas. Es decir, que muchas veces eso es muy difícil. Quizá los estudios críticos han roto un poco con las teorías más tradicionales, pero yo personalmente no he roto del todo con la teoría del derecho tradicional, a pesar de que apuesto porque hay que hacer. No sé si te respondo. Es que tampoco tengo una respuesta clara y exacta sobre lo que planteas. Insisto que lo que tengo sería algo así como observación participante, es decir, que no he hecho una investigación al respecto, pero sí que como hago las dos cosas, pues podría hablar de observación participante en este caso, y creo que no hemos roto con la teoría del derecho tradicional, y que yo personalmente lo que hago es, cuando enseño teoría del derecho, no les complico la vida a mis alumnos. Sé lo que mis colegas de derecho administrativo, de derecho civil, de derecho penal quieren que aprendan en teoría del derecho, y se lo enseño, que tengan un concepto de norma, que sepan lo que es el ordenamiento jurídico, cómo se estructura el ordenamiento jurídico, y no les quiero complicar la vida, eso es lo que les enseño. Y luego, cuando hago sociología jurídica, hago la investigación. Quizás debiera haber sido más valiente, ya le he dicho, no, esto se acaba ya, yo no voy a enseñar la teoría del derecho del siglo XIX, pero entonces ¿qué? Entonces ¿qué? Es decir, ¿qué me dirían mis colegas de derecho civil, de derecho administrativo, de mercantil, de penal? Me dirían, que tú tienes que darles los conceptos que luego necesitan, las herramientas conceptuales que luego necesitan en mi asignatura. Y la verdad es que en ese sentido he sido un poco conservador. Mais alguma? Bom, não tendo mais perguntas, eu agradeço muitíssimo ao professor Calvo pela interessantíssima exposição que gerou várias perguntas, e convido a todos, se eles participam da organização do congresso, estarão todos eles aqui amanhã. Vocês, eu não sei se fizeram inscrição ou não, para os alunos da faculdade, inscrição gratuita, estão todos convidados para virem aqui. Tem mais de 700 ou 600? Mais de 600. Mais de 600.
Estava exagerando aqui, inflacionando o número. Mais de 600 inscritos, e vocês amanhã podem fazer as inscrições também. Então, muito obrigado, professor. Muchas gracias a la facultad, para mí es un honor esto.